Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Quiseves Recobian y hoy, para la materia de electrónica analógica, vamos a estar analizando algunos circuitos en los cuales vamos a estar jugando con unos transistores. Empezamos de una vez. Lo primero que se nos pide en la práctica es que tenemos que escribir primeramente el funcionamiento de este circuito de aquí. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? Analicemos primeramente sus componentes. Primeramente tenemos aquí una fuente de voltaje de 9 volts, la cual está alimentando a estas dos partes de aquí. ¿Cuáles partes tienen? Una resistencia, este de aquí tiene un switch, ambos tienen un LED y están conectados todos a un transistor. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, primeramente aquí mencionar que tenemos un transistor del tipo NPN, que para no alargarme mucho, lo que hace este transistor de esta manera es que cuando caiga a una corriente de base, que está la base por aquí, va a permitir que la corriente pase del colector al emisor en sentido horario. Es decir, mientras no exista una corriente de aquí, no va a pasar aquí ninguna corriente. Es hasta que se reciba una aquí que va a pasar. Entonces se puede decir que este transistor está funcionando como una especie de switch, que es de tal manera hasta que reciba una corriente por aquí, va a permitir que pase la corriente por este lado. ¿Y qué significa que esté pasando una corriente por este lado? Que se vaya a prender estos LEDs. Entonces aquí pasan prendidos, pero en el estado que estaría ahorita, ambos LEDs estarían apagados. Por lo mismo, al estar este switch abierto no pasa ninguna corriente por base y no pasaría ninguna de colector a emisor. Sería hasta el momento en que se cierra, que entonces sí se prenderían. Ahora bien, en la práctica, este LED en un principio no encendía. ¿Por qué? Porque el valor de resistencia que teníamos aquí era muy alto, era un valor de 6.8 kilo ohms. Esto es normal porque cuando se utilizan esta clase de transistores, cuando se buscan de usar en forma de switch, no ocupamos realmente un valor de corriente muy alto. Solo es necesario para que se active. Y pues ese valor de corriente que estaba cayendo no era lo suficiente para prender este switch. Así que lo segundo que se nos pidió para este circuito es que calculemos un nuevo valor de resistencia para que ambos switches se pudieran prender. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Primeramente tenemos que definir las características de este LED. Para que funcione este LED, especificar que es un LED amarillo STD estándar, se ocupa una corriente de 15 mA y este va a estar consumiendo 1.9 voltios para que esté funcionando. Va a ser la caída de voltaje que hay entre sus terminales. Entonces tenemos que encontrar un valor de corriente que sea mayor a 15 mA, pero ojo, también tiene que ser menor a 50 mA, que si pasa más de eso, este LED se quema. Así que yo decidí buscar este valor, decidí por este valor de 20 mA. Lo puse así, que sería como el valor de base que se está buscando. Ahora bien, si queremos tener esta corriente de aquí, ¿qué valor de resistencia ocupamos aquí? Bueno, simplemente tenemos que hacer un análisis a esta malla acerca de los voltajes que están cayendo y ya con ese voltaje y la corriente hacemos ley de Ohm para calcular la resistencia. Aquí podemos ver que en esta resistencia pues está cayendo por este lado esta corriente, está entrando por este lado este voltaje de aquí y también están cayendo lo que serían estos de aquí, esta resistencia, esta caída de voltaje de aquí, más claramente lo que sería el voltaje de la resistencia. Por leyes de Kirchhoff entonces, ya haciendo todo el despeje matemático, obtendríamos la siguiente fórmula, donde 6.4 voltios significaría el voltaje que estuviera cayendo aquí. Y pues el resto simplemente son los voltajes correspondientes a las demás partes. Entonces, los 9 voltios que caen aquí, menos 1.9 voltios que está cayendo aquí, menos 0.7 voltios, que esto ya viene parte del transistor, nos da que entonces en la resistencia está cayendo 6.4 voltios. Ya con ese valor de voltaje que tenemos aquí, simplemente aplicamos ley de Ohm y obtenemos que para 20 mA esta resistencia tiene que tener un valor de 320 ohms. Ahora, vamos a pasar a la simulación. Muy bien, ya estamos aquí en el circuito que vamos a analizar en el simulador. Como podemos ver, tiene todos los componentes que hemos hablado anteriormente. Las resistencias, la fuente de voltaje, los LEDs, el transistor, pero hasta eso acabamos de agregar aquí lo que sería un amperímetro para ver si el valor que calculamos aquí de la corriente es correcto. Vamos a cerrar el switch y vamos a darle otra vez al play. Vemos aquí que ya se prendieron los LEDs y vemos que la corriente es casi igual a la que calculamos, por lo cual nuestro resultado es correcto.
Muy bien, ahora vamos a proceder ahora con lo que sería el siguiente circuito. Este es el circuito que se nos está presentando. ¿Qué diferencias hay de este circuito del que vimos anteriormente? Vamos a analizar de nuevo sus componentes. Esta vez tenemos una fuente de voltaje, cual se puede decir que está boca abajo, que su entrada positiva está por aquí. Tenemos ahora lo que sería un transistor, pero esta vez del tipo PNP. De nuevamente los dos LEDs, el switch, las resistencias y en este caso acá tenemos la tierra. ¿Qué diferencia o qué funcionamiento está teniendo este circuito de aquí? Realmente es exactamente el mismo del otro. La única diferencia que tenemos aquí es que ahora estamos utilizando lo que sería un transistor del tipo PNP, que se identifica porque lo que sería su flechita está apuntando a lo que sería la base. ¿Y qué diferencia tiene este del otro? Básicamente que se puede decir que su corriente está funcionando en sentido contrario. En el otro, la corriente iba de la base a lo que sería el emisor. Aquí la corriente va en sentido contrario de las manecillas del reloj, o antihorario, que es decir, del emisor a lo que sería la base. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo mismo. En este caso está un poco extraña la imagen, pero en el momento que nosotros cerramos este switch, se completa el circuito nuevamente, ya que estaremos dejando de pasar por aquí lo que sería la corriente de base. Aquí no se está completando porque estaba abierto, pero en el momento en que lo cerramos, se completa, por lo cual entonces pasa una corriente y también prendería lo que sería el LED de acá. Como digo, es exactamente lo mismo, pero ahora va en sentido reversa. Entonces, tenemos el mismo problema que teníamos antes, que este LED no prendía porque la corriente que estaba pasando por aquí era demasiado pequeña, debido a que aquí había una resistencia muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo, hacer los mismos cálculos. Para este LED, en este caso, este LED de aquí representa un LED verde STD, un verde brillante, mis disculpas, un verde brillante, el cual ocupa 3 voltios para encender. Perdón, consume 3 voltios para que funcione y ocupa una corriente mínima de 20 miliamperios. Esta vez, en este caso, vamos a escoger ahora una corriente de 25 miliamperios. Y realmente los cálculos aquí otra vez suelen ser los mismos. Leyes de Kirchhoff de voltaje por a través de esta nos da la siguiente fórmula. Los 9 voltios de aquí le restamos los 3 voltios que consume este LED, los menos 0.7 voltios que consume aquí, y obtenemos que entonces el voltaje que está cayendo aquí es de 5.3 voltios. Entonces, ya teniendo la corriente que estamos buscando, obtenemos que entonces esta resistencia tiene que ser de 212 ohms para que prenda este LED. Aquí la imagen no está prendiendo, pero por el momento que la tomé. En un momento lo vamos a ver en la simulación, que está funcionando perfectamente. Muy bien, pues aquí ya estamos con el circuito que hemos analizado anteriormente. Aquí podemos ver que están todos los componentes, los LEDs, las resistencias, y aquí tenemos ahora un amperímetro para calcular lo que sería el valor que estamos buscando de amperaje, de corriente que pasa por aquí por la base. El switch ya está cerrado, pero no está funcionando. Vamos a darle el play. Vemos que ambos LEDs se prenden y que la corriente calculado es bastante cercana a la que habíamos estado buscando, por lo cual nuestros cálculos fueron correctos. Muy bien, nos encontramos ahora con lo que sería el tercer circuito. Este tercer circuito está compuesto de las siguientes maneras. Tenemos dos fuentes de voltajes, cuales tienen conectadas una resistencia de 1 kilo, que se conectan respectivamente a lo que sería su entrada del colector y de su base. Después simplemente tenemos la salida en lo que sería del emisor. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este circuito de aquí? El objetivo que nos piden es que vamos a realizar una tabla en la cual vamos a ir realizando variaciones en este voltaje de aquí, de cierto valor hasta cierto valor, para encontrar los estados de saturación, activación y de corte de este de aquí. En un momento más veremos lo que serían las tablas. Lo que estoy queriendo mostrar en este momento aquí es cómo se pueden realizar unos ciertos cálculos. ¿De qué cálculos hablo? De las corrientes que entran de este lado. ¿Y por qué queremos saber estas corrientes? Bueno, porque la sumatoria de estas dos corrientes tiene que darnos igual a la corriente que está saliendo por el emisor. Entonces es importante entender cuáles serían las corrientes que están pasando por estos lados. Y bueno, ¿cuál sería? Bueno, lo que tenemos que aplicar aquí no es simplemente una ley de Ohm. Tenemos que aplicar lo que sería aquí las leyes de Kirchhoff. Es decir, para la corriente de aquí tenemos que considerar todo lo que hay en la malla. Si se fijan, estas tierras tienen incluso el mismo número de nodos. Realmente esto considera como un nodo.
La puse de esta manera por simplemente sencillez en lo que sería la visual. Pero como están entonces conectados a tierra, entonces es un mismo nodo, por lo cual aquí hay una malla imaginaria. Entonces tenemos que considerar todos los valores para saber cuál sería primeramente el voltaje que está cayendo en esta resistencia y ya, ahora sí, con la ley de Ohm, saber cuál sería la corriente. Bueno, pues realmente aquí los cálculos son bastante sencillos. Tenemos en este momento una corriente de 0.8 voltios. Entonces 0.8 voltios le vamos a restar lo que sería el voltaje que está cayendo en estas terminales para obtener el voltaje que cae en esta resistencia. De entre este y este terminal de la base al emisor es prácticamente igual que la de un diodo. Es decir, es como 0.7, 0.69 y bueno, ese tipo de variación pequeña que hay en estos diodos. Entonces, el voltaje que debería estar cayendo aquí debería ser aproximadamente igual al 0.1 voltio. Vamos a comprobar si eso es cierto. Corremos. Y en efecto, la caída es prácticamente lo que acabamos de decir, con una ligera variación que probablemente esté absorbiendo un poquito, comiendo un poquito menos el voltaje del que estábamos diciendo. Pero si se fijan, este voltaje, simplemente al dividirlo entre 1 kilo por ley de Ohm, obtenemos ya lo que sería la corriente de este lado. Muy bien, pero ahora, ¿qué pasaría para lo que sería el de arriba? Bueno, tenemos exactamente lo mismo, tenemos que de nuevo realizar el circuito. Si se fijan nuevamente, tenemos lo que sería estos dos nodos en cero, es decir, los tenemos como también en una propia malla. Entonces lo que sería este voltaje sería lo mismo, lo que pasa por esta fuente más lo que caiga en esta caída de aquí. Este es el voltaje de colector y emisor. Este voltaje va a ir variando según vaya el término de saturación, como vaya pasando. Pero de todas maneras sigue siendo ese voltaje el cual sigue afectando el cálculo de este. Vamos a comprobarlo en este momento. Sí, tenemos aquí lo que sería una fuente, esta fuente por cierto no varía, de 9 voltios y aquí tenemos una caída de 0.193. Realizando la resta nos sale que hay un voltaje en esta resistencia, en la resistencia de aquí, perdón, de 8.87, que dividido entre 1 kilo nos da la corriente. Entonces vemos que los cálculos son correctos. Y ya por último, la suma de estos dos nos da que es muy prácticamente casi igual a la suma que está dando aquí. Muy bien, esto sería para este circuito de aquí. Pero ahora vamos a ver rápidamente lo que sería su variación. Esta variación es exactamente lo mismo, vamos a ir variando lo que sería este voltaje de aquí, pero ahora tenemos una resistencia de aquí, cual nos va a afectar los cálculos. ¿De qué manera? Bueno, simplemente es una resistencia más. Una resistencia que está impidiendo el paso de la corriente en el sentido que le cuesta más para llegar acá. Tal que si queremos saber lo que sería la corriente que está pasando por aquí, nuevamente tenemos que considerar esta malla, pero ahora simplemente consideramos esta resistencia. Para evitar que este video se alargue de más, vamos a omitir que esto es cierto y de hecho hice los cálculos aparte y en efecto es correcto. Y bueno, lo mismo pasa para este lado de aquí. Y muy bien, ya dicho esto, vamos a pasar entonces a ver lo que sería la tabulación. Muy bien, ya estamos aquí en lo que sería la tabulación. Esta tabulación es la que representa lo que serían las diferentes ganancias, corrientes y demás que están pasando en lo que sería los dos circuitos que mostramos anteriormente. Antes de empezar con los valores, vamos a explicar qué son cada columna y después explicamos qué es cada color. Esta primeramente es la parte en la cual no tenemos la resistencia de 100 ohms en el emisor. Esta columna de aquí representa el voltaje 2, que si recuerdan en el diagrama, representa el voltaje que vamos a estar variando en lo que sería la base. Esto es simplemente la corriente de base, esta es la corriente del colector. Esta es la corriente supuestamente que debería estar dando por la suma de estos dos, que es lo que debería estar pasando en un transistor. Pero aquí ya tenemos la que es real, la que nos mostró en la simulación. La razón de esto es porque, como veremos más adelante, cuando está en corte, realmente no debería estar cayendo nada de esto. Simplemente es por eso que lo puse. Aquí tenemos lo que serían las ganancias. Esto representaría la ganancia calculada por la fórmula de la corriente del colector sobre la corriente de base. Y esta es una en la que utilizamos la corriente del emisor sobre la corriente de base. ¿Por qué es esto? Bueno, porque esta es más bien como la que es teórica, que esta es la ganancia teórica que nos tendrían que dar. La ganancia real
según nuestro profesor nos dijo, no tenemos ninguna forma de poder calcularla en este momento. Así que él decidió utilizar lo que ha sido una aproximación a esta, la cual nos dijo que es la corriente del emisor sobre la corriente de base. Y ya por último, tendríamos de este lado lo que sería el estado en el que está. Verde representa activo, azul representa corte, rojo saturado. Y lo amarillo se puede decir que son como las fronteras. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que sería el análisis ahora sí de la tabla. Podemos ver que los diferentes valores de corte se extienden hasta 0.7, que en teoría sería como el punto donde ahora sí el transistor empezaría a funcionar, ya que es el voltaje que necesita. Sin embargo, en lo que sería la simulación, estuve notando de que incluso la mayor ganancia se estaba dando alrededor de este valor. Y esto es tal vez probablemente porque como esté funcionando los valores de la simulación, o incluso en la vida real, tal vez ocupe un poquito menos para llegar a funcionar. Es decir, 0.65 ya es un valor bastante cercano a 0.7. Así que probablemente esta es la razón de por qué nos aparece así en la simulación, que es realmente muy cercano ya a lo que sería la barrera que necesita el transistor para funcionar, y por lo tanto nos está dando ya valores de ganancia bastante altos. Pero vamos a basarnos en lo que sería la teoría, que nos dice que la teoría que sería que consume 0.7, y entonces todos los valores de aquí para abajo pues estarían en corte. Esta es la razón también de por qué puse las ganancias en naranja, ya debido a que supuestamente no debería haber ninguna corriente acá, pues entonces esta ganancia no tiene sentido, no debería existir. Entonces esta es la razón de por qué aquí pongo esta barrera. Después aquí ya tenemos los valores que representan la inactividad, y vemos que lo dejamos ya alrededor de un voltaje en la cual yo ya estoy afirmando que es saturado. La razón de por qué digo ya que es aquí saturado es por el nivel de ganancia que ya estamos teniendo. Aquí me gustaría denotar que estuve realizando otras pruebas incluso con valores más saturados, y observaba que la suma de estos dos se seguía cumpliendo incluso con voltajes mucho más grandes, cuando supuestamente la teoría nos diría que cuando ya esté saturado, no importa cuánto aumentes el voltaje la corriente de la base, la del colector ya no debía seguir aumentando, pero lo que sería al menos la práctica en la simulación pues seguía aumentando. Así que yo decidí este parámetro de aquí porque primeramente veía que algunos autores decían que la ganancia incluso llegaba a variar hasta 30, y porque ya a partir de estos valores empecé a notar que para seguir aumentando lo que sería la corriente de acá empezaba a costar muchísimo, es decir, tenía que empezar a aumentar voltajes bastante grandes y la ganancia nuevamente empezaba a caer muy drásticamente. Entonces, viendo eso y viendo que ocupaba mucho voltaje para alcanzar nuevos valores, entonces decidí que este punto aquí, que es cuando empieza ya a notarse el fenómeno que les decía, sería lo que sea la siguiente barrera. Entonces, para esta parte tendríamos que su corte es de 0.7 voltios para abajo y su saturación es de 1 para arriba. Además de todo esto, me di el tiempo y la dedicación para realizar estas pequeñas gráficas de aquí. ¿Con qué objetivo? Más que nada para observar cómo está variando la ganancia y lo que sería la corriente. Esto nos servirá más adelante, ahorita veremos por qué. Pero solo quiero notar que supuestamente, nuevamente el pico de la ganancia se está dando alrededor de los 0.65. Razón por lo que les estaba hablando anteriormente de cuál sería la barrera de corte entre la teórico y lo que sería la real. Y esta es lo que sería ya lo que sería la ganancia, que me gustaría demostrarla porque demuestra lo que estaba diciendo lo del corte anteriormente. Vemos que empieza a subir por más o menos el valor que dijimos anteriormente, que es en 0.65, pero ya el corte, ya vemos que la corriente más o menos en 1, ya es cuando empieza a volver a aplanarse, es decir, la corriente ya no está aumentando tanto. Repito, hice los valores y esta se extendía un poquito horizontal, pero ya no era nada en comparación con lo que sería la pendiente que estuvimos aquí, o sea, el valor de la derivada que estuvimos aquí ya no se comparaba con el que teníamos de este lado. Entonces, por eso mismo, cuando vi que uno ya empezaba a notar así, es una de las razones por qué dije que ahí sería saturado. Muy bien, entonces ya vamos que sería con la siguiente, la segunda parte en la cual estamos utilizando lo que sería la resistencia de 100 ohms. Mismos parámetros respecto a los colores y las columnas. Nuevamente, seteamos en 7 lo que sería la barrera porque es la que ocupa. Sin embargo, algo que hay que notar aquí es que la barrera de saturación ahora llega a 1.75 voltios. Es en el momento en que vemos que la ganancia empieza a bajar. Comparemos un momento.
Aquí digo que vamos a decir que ya es saturado cuando tenemos una ganancia aproximadamente de 30. Si se fijan acá la ganancia también es más o menos de 30, de este 35 en este caso. Cuando ya se dije que fuera saturado. Y es en un voltaje mucho más grande. Peor aún, si vemos en lo que serían las gráficas nos encontramos con esto. Nos encontraremos pues que la ganancia pareciera que ya no fuera tan repuntada. Si comparamos de nuevo la gráfica de aquí, vemos que en un voltaje ya está debajo de la ganancia del valor de 50. Pero en uno aquí estamos hablando todavía de un valor de mayor de 150. Aquí mis disculpas, no sé por qué está apareciendo cortado, pero lo que sería la corriente, pues también vemos que pareciera que se estuviera extendiendo un poquito más. En lo que sería el sentido de que no es tan vertical. Vemos aquí que en uno ya está bajando. Y acá en uno todavía sigue aumentando proporcionalmente. Lo que sería su corriente me refiero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando estos valores de aquí? Bueno, la explicación, la respuesta, se da por la propia resistencia que pusimos aquí. La resistencia lo que está haciendo es que está tomando una nueva carga para lo que sería el transistor. Aunque está al final del todo, y aunque está funcionando cuando empiece con 0.7, estamos midiendo lo que sería la corriente en el emisor, en el cual ahora tiene una resistencia, es decir, una carga. La corriente le cuesta más llegar a esos valores. Y entonces por ello ocupa un mayor voltaje para lograrlo. Es decir, por ejemplo, aquí ya tenemos lo que sería que su valor máximo de ganancia, que fue de 174, fue en 0.8 volts. Mientras que aquí se logró incluso antes. Es por esa razón, se ocupó un mayor voltaje para lograr mover los electrones. Y por lo tanto, lograr la máxima ganancia. Y esta es la razón de por qué estas gráficas quedan así. Como apartado extra me gustaría mencionar de que también estuve, para comprobar esta teoría, realicé los mismos cálculos con resistencias más grandes, de 300 ohms y de 500 ohms. Y en efecto se cumplía que a mayor sea esa resistencia, mayores los valores que ocupábamos para lograrlos. Y increíblemente podemos decir que entonces lo que sería la zona activa aumentaba. Y muy bien, con eso terminamos lo que sería estas partes de circuitos. Le agradezco al profesor su atención. Muchísimas gracias.